Ya está en nuestros estudios Gustavo Grobopatel, que es empresario, algunos lo venían llamando el rey de la soja, sé que a él no le gusta que lo denominen así, pero es un empresario muy importante del sector agropecuario. Gracias por venir. Están los diputados Eduardo Conesa, que es economista y diputado nacional del PRO de Cambiemos, la diputada Cecilia Moró, diputada del Frente Renovador de Sergio Massa, y los economistas Gabriel Selpo, economista del IPSIS, ahora le voy a preguntar un poquito por la inflación, y el economista Gustavo Nefa, que es también economista especializado en temas financieros. Están Carlos González Prieto, nuestro especialista en campo, y Claudio Slotnick, nuestro especialista en temas de consumo. A ver, le quiero preguntar a Gustavo Grobopatel cómo evalúa el primer año de gestión de Macri, siendo un empresario, cuando los empresarios han recibido muchas críticas, no específicamente los empresarios del campo, pero sí los empresarios en general por parte de la gestión Macri, y está por delante el tema de que en el primer año de gestión los empresarios no han invertido lo que el gobierno esperaba. Primero creo que hay una cantidad de cuestiones que se ha ido resolviendo o que vemos bien, que están vinculados con lo institucional. Hay un Congreso que funciona, hay debates, hay votos, hay participación abierta, hay un Poder Judicial que parece ser más activo, hay un equipo del Poder Ejecutivo que tiene más foco en la gestión, o por lo menos se dice eso. Hay un sistema democrático que está funcionando más, hay leyes, por ejemplo la ley de la reforma política, la financiación de la política, que trata de fortalecer partidos políticos y el sistema democrático. Hay una mayor inserción al mundo, por todo lo que ya sabemos, todavía sin resultados concretos, pero sí es un cambio de tendencia muy notable. Creo que el principal problema que tenemos en Argentina y el problema por el cual se crea pobreza es la falta de competitividad. Y la falta de competitividad y todas las medidas que tú has mencionado recién tienen que verse dentro de un marco que son cosas de corto plazo y decisiones más del día a día, tienen que verse dentro de un marco de hacia dónde va la nave. Y la nave tiene que ir hacia una mejora de la competitividad. Después, quién es el piloto, quiénes son los barcos, si usan un instrumental, otro instrumental y demás, yo creo que son cosas más coyunturales que son importantes, pero nuestro destino debería ser la mejora de la competitividad para bajar la pobreza y para crear condiciones más dignas de vida. ¿Cómo se aumenta la competitividad? Una gran parte tenemos que hacer los empresarios, inversión en investigación y desarrollo, productividad, apertura de mercado, etcétera, etcétera. Otra parte son los trabajadores, la productividad de los trabajadores, la capacitación, incentivos, etcétera, etcétera, etcétera. Desburocratización, un Estado de calidad. No puede haber competitividad si el Estado no es de calidad. La presión impositiva. No hay competitividad cuanto mayor es la presión impositiva. Y lo ya dicho de la integración. Yo creo que esta es la agenda. Después, si el impuesto tiene que ser a la ganancia más, menos y demás, bueno, pero el gran problema que tenemos es si con esta presión impositiva, esta calidad del Estado y esta productividad de la economía, somos competitivos o no. Es decir, para mí, si vos decís cuál es la deuda mayor, es que no está en el debate público, y esto creo que es responsabilidad de la gente que, por supuesto, que está en el gobierno, porque es la que le toca hoy liderar esto, pero también de todo el sistema político, social, empresarial, es que todavía no está en el debate el gran problema y la gran enfermedad de la Argentina. Por ahora seguimos discutiendo cómo parar la hemorragia, pero no sobre cómo curar la enfermedad. Ahora, Grobopatel, de alguna manera, ¿no? Porque nosotros venimos planteando hace rato en el programa que Macri obviamente tiene una herencia compleja que le deja el kirchnerismo, pero también entra un nuevo ciclo político sin mucho margen, si se quiere, desde el punto de vista económico. Devaluó, pero gran parte de la suba del dólar, inevitable, por lo que había dejado del kirchnerismo, por la necesidad de salir del cepo, se la comió la inflación. Entonces Argentina entra con un dólar, si se quiere, barato en términos de lo que es histórico la Argentina, en términos de lo que recibió Cristina en el 2007 o Kirchner en el 2003. Y por otro lado, con una altísima presión fiscal, es decir, un Estado que necesita recaudar muchísimo, 32, 35 puntos del PBI, presión fiscal que no se puede bajar porque ya se tiene un déficit fiscal enorme. Si se baja
esos impuestos aumenta el déficit fiscal, aumenta la emisión de deuda, eso significa que aumenta el atraso cambiario, es decir, hay una especie de círculo vicioso en el cual está el gobierno y es difícil salir. Históricamente, la salida fue por crisis inmanejables. Una superdevaluación que licuaba todo. Empobrecimiento y demás. Este gobierno lo que ha decidido es tomar un camino de hacerlo esto en forma transicional. El gradualismo. El gradualismo. Y bueno, yo creo que es lo que menos dolor genera en la sociedad si es que si este gradualismo se puede gestionar, se puede manejar. Si no se puede manejar, lo que se hace es profundizar la crisis aún más y tener un colapso mayor. Yo creo que es una buena apuesta pensar que esta vez puede llegar a ser diferente y los argentinos podemos cambiar el rumbo sin necesidad de creación de pobreza. O sea, me parece que eso lo deberíamos apoyar todos y yo creo que deberíamos discutir los instrumentos. Pero los instrumentos hay que ponerlo, digamos, la realidad a la gente me parece que hay que contársela. O sea, todos tenemos que estar, también los empresarios. Nosotros tenemos un problema grave de falta de competitividad por el cual no podemos crear empleos de calidad, empleos en el sector privado, no se genera riqueza, al no generar riqueza no se pueden pagar más impuestos, al no poder más pagar impuestos sube la carga impositiva, esa carga impositiva es extremadamente alta para los que pagan porque hay una parte grande de la economía que subsiste en negro, es decir, hay una cantidad de desequilibrios que yo creo que hay que ponerlos todos sobre la mesa, decir la verdad, esto es lo que nos está pasando y que la sociedad en su conjunto decida cuál es el camino para resolverlo. ¿Qué están esperando los empresarios para, de alguna manera, disparar inversiones, ¿no? Que es lo que decía el gobierno. Uno tiene la impresión de que hay sectores donde o la regulación es muy favorable, el sector minero, el sector petrolero, o sectores que tienen mucha competitividad por sí, es el sector agropecuario, que con la baja de las retenciones que se produjo este año, más la suba del dólar, aunque el dólar parezca muy barato para toda la industria argentina, que haya que atajar penales en la aduana, hay un sector que es el campo que aún así es competitivo. Es el único sector que en esta economía es competitivo. Y me imagino que ahí inversiones ya están llegando y uno ve también el aumento de, lo cuenta Carlos González Prieto siempre, el aumento de la venta de maquinaria agrícola, el aumento de las camionetas 4x4. Hay cierta reactivación en el campo. Ahora, ¿qué está faltando para que haya inversiones en el resto de la economía? Bueno, lo que dijiste vos es muy claro. O sea, cuando uno habla de empresarios en términos generales, en realidad no es así. O sea, hay segmentos que son más buscados y segmentos que son más buscados, segmentos más competitivos, segmentos menos competitivos. Esto se está dando en todo el mundo. En todo el mundo hay industrias que aparecen nuevas y hay industrias que desaparecen. Esa es una parte de la dinámica. Lo que hacen en general los estados, las sociedades, es tratar de que esos procesos sean transicionales, que no sean de shocks, de tal manera que la industria que desaparece tenga tiempo de reconvertirse o transformarse o en otra empresa o la misma empresa pero con otras características. Lo que aparece en Argentina es que los shocks permanentes hacia un lado o hacia otro hacen que haya un ciclo de muerte de empresas mucho mayor o con mayor intensidad de lo que ocurre en otros lados. Ahora, ¿qué estás esperando? ¿Qué espera un empresario? El empresario en principio está esperando, digamos, previsibilidad. Es decir, hoy el empresario está más preocupado por quién es la opción a Cambiemos que por Cambiemos. Es decir, el día de mañana hay una elección, pierde Cambiemos, ¿quién lo va a reemplazar? ¿Un gobierno peronista que inventa el capitalismo o un gobierno peronista que continúa con las reglas del capitalismo? La tasa de interés. ¿Cuál va a ser la tasa de interés? ¿Hacia dónde tiende? ¿Cuáles son las metas macroeconómicas? Es decir, la presión impositiva también, porque cuando uno hace los números en una planilla, ve que la presión impositiva te saca rentabilidad del negocio. Y no se sabe si van a bajar o subir impuestos. No se sabe si bajan impuestos, si te cambian de uno a otro y demás. Me parece a mí que todas estas cosas de idas y vueltas, más allá de si están bien o están mal, afectan la confiabilidad y afectan la toma de decisiones de los empresarios. A ver, lo engancho justamente lo que decía usted, ¿no? La alternativa, que es un poco lo que se habló mucho en el primer año de Macri, ¿no? Macri es una opción que seducía a los empresarios en términos que quedaba atrás el kirchnerismo, pero también se hablaba de la posibilidad de que si no era Macri, cualquier alternativa de Macri también iba a dejar atrás al kirchnerismo, ¿no?
El propio Massa viajando a Davos con Macri, aprobando muchas de las leyes que necesitó el gobierno para el primer año, era visto también como una alternativa, si se quiere, moderna respecto a ciertas reglas. Bueno, lo que ha sucedido en las últimas 2 semanas es Massa va a fondo con el tema de ganancia y el gobierno dice que Massa es una versión del kirchnerismo y están todos juntos y que quieren todos el pasado, digamos. Que es una estrategia clara del gobierno también para jugar en la elección del año que viene. Sí. Pero imagino que visto desde afuera y genera cierto temor, ¿no? Porque se vuelve a plantear la idea de que es Macri de un lado o el kirchnerismo del otro. Sí. Me parece a mí, primero que sí, y segundo que puede ser, pero si nosotros todavía no hemos seducido a los propios argentinos que invierten en Argentina, que invertamos en Argentina, es muy difícil seducir a alguien de afuera. Para que los argentinos dejen de comprar dólares y ahorren en pesos, digamos. Y hagan empresas y demás. Y la realidad es que hacer empresas en Argentina es duro. Es duro porque, digamos, además de la presión impositiva, el empresariado no es una persona bien vista, se ha incentivado hacia la creación de empleo público, a costa inclusive del empleo privado. Me parece a mí que tenemos que dar vuelta a eso y empezar, digamos, yo acabo de hacer una operación importante donde he traído inversores extranjeros a invertir en mi empresa y a principio de año anunciamos una inversión importante en sociedad con el INVAP en tecnologías de agricultura de precisión. Es decir, pero te cuesta mucho encontrar todavía inversores que digan, sí, Argentina cambió, es diferente, vamos a volver a apostar. ¿Pero ustedes, los empresarios que temen el regreso del kirchnerismo, o cree que hay opciones que no solamente signifique el Macri, sino que también se puede renovar el peronismo como otras alternativas? Sí, a mí, hablo como persona, no como representando a los empresarios. A mí lo que me preocupa es que los argentinos no tengamos capacidad de aprender de nuestros errores. Yo creo que si una sociedad quiere tener razón en lugar de aprender, es muy difícil que cambie. Vos podés equivocarte, nadie es, digamos, todos nos equivocamos. Lo importante es tener una reflexión sobre lo que hicimos y poder aprender y de alguna manera rectificar lo que hicimos. Yo creo que Argentina todavía no hemos aprendido de los errores y no hemos aprendido ninguna de las crisis que pasamos. Seguimos discutiendo de las mismas cosas que antes.